No sé por qué sigo guardando este recuerdo conmigo. Quizá porque, después de tantos años, es lo único que aún me mantiene despierto por las noches. O quizá porque ya he aceptado que nadie me creerá jamás, pero aún así necesito decirlo, aunque sea al vacío. Han pasado más de 2 décadas, pero para mí sigue siendo año 2000, el mismo día en que dejé de confiar en lo que llamamos realidad. Trabajaba como obrero municipal, uno de esos que casi nadie mira a los ojos. Los vecinos apenas recuerdan nuestros nombres, pero sí exigen que las calles estén limpias, que las alcantarillas no huelan, que el agua fluya. Era un trabajo solitario, repetitivo, y siempre lejos de los lugares bonitos que muestran las postales de España. Yo era de los que enviaban a los sitios que los demás evitaban, canales obsoletos, túneles inundados, zonas abandonadas donde el sol parecía quedarse atrapado antes de tocar el suelo. Recuerdo perfectamente aquella mañana. O quizás debería decir aquella tarde, porque ya pasaba del mediodía cuando recibí la orden. Habían llamado para reportar un bloqueo severo en un viejo canal de desagüe de concreto, escondido en la parte boscosa al borde del municipio. No era un lugar que se visitara con frecuencia. La mayoría ni siquiera sabía que existía. Solo los obreros municipales y unos pocos vecinos mayores recordaban su propósito, un canal estrecho, construido décadas atrás, para desviar el agua de lluvia durante tormentas fuertes. Con los años quedó casi en abandono, medio cubierto por musgo, raíces y humedad. No debería haber ido solo, pero en aquel entonces nadie cuestionaba ese tipo de decisiones. Es solo basura, me dijeron. Lo limpias y vuelves. Como si la basura no pudiera esconder cosas peores. Tomé mi bolsa de herramientas, mis guantes gruesos y un camcorder viejísimo que usábamos para registrar daños estructurales. Era una reliquia del departamento, pesada, con una batería que apenas duraba media hora. Pero servía para lo básico. Y, sin saberlo, se convertiría en lo que cambiaría mi vida por completo. El camino hacia el canal era siempre el mismo, un sendero estrecho que se adentraba en un pequeño bosque húmedo, donde los troncos parecían encorvarse hacia el suelo, como cansados. La zona tenía un olor especial, una mezcla entre tierra mojada y herrumbre. Había algo incómodo en ese lugar, algo que siempre me hacía mirar por encima del hombro. Los pájaros no cantaban allí. El viento tampoco sonaba entre las ramas. Era un silencio demasiado limpio, demasiado forzado, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Cuando finalmente llegué, lo vi igual que siempre, un canal de concreto gris, viejo, agrietado, delgado como una cicatriz abierta en medio de la maleza. El agua corría lenta, oscura, reflejando apenas el sol de la tarde. No había nadie. No había señales de animales, ni de basura reciente, pero sí percibí algo extraño, un olor fuerte, casi metálico, distinto al típico hedor de desechos. Un olor que no pertenecía a ningún drenaje que yo hubiese limpiado antes. Me quedé quieto unos segundos, intentando reconocerlo. Me dije que quizá era un animal muerto atrapado en alguna parte del canal. No sería la primera vez. Traté de convencerme de eso mientras respiraba hondo y me preparaba para acercarme al borde. Si en ese momento hubiera sabido lo que realmente me esperaba, te juro que habría dado media vuelta sin pensarlo. Mientras avanzaba unos pasos más, el aire se volvió más denso, como si hubiera entrado en un túnel invisible. El canal de desagüe apareció delante de mí en toda su extensión, y aunque lo había visto muchas veces antes, ese día parecía distinto, más vivo, más inquietante, como si algo en sus profundidades hubiese estado moviéndose poco antes de mi llegada. El canal no era grande. Mediría, a lo sumo, 1,5 metros de ancho, largo como una serpiente gris que se perdía entre los árboles. La estructura, construida con concreto rugoso, estaba manchada de musgo oscuro y líquenes que parecían parches de piel enferma. Algunas zonas estaban resquebrajadas por el paso del tiempo, mostrando líneas profundas donde el agua llevaba años filtrándose. El sonido del goteo era constante, lento, como si cada gota estuviera marcando el paso de un reloj antiguo. Nunca me gustó aquel lugar. Estaba demasiado lejos del pueblo, demasiado abandonado, demasiado ajeno. Pero, al mismo tiempo, tenía una presencia extraña. No era un simple canal artificial. Había algo más, algo que no sabría explicar. Como si fuera un límite entre el mundo de la superficie y algo más antiguo, más escondido, más oscuro.
Detuve mis pasos al borde del canal y observé el agua. No era el típico agua sucia de drenaje. Era más espesa, más oscura, casi negra en algunos tramos. No olía a comida podrida ni a basura. Olía a mar, pero no al mar fresco de playa. Olía a mar viejo, profundo, encerrado. Como si aquel canal artificial hubiera tragado agua que no pertenecía allí. Levanté la mirada. A mi alrededor, el bosque parecía más silencioso que al llegar. Los troncos viejos, cubiertos de verde, formaban sombras largas que parecían dedos extendidos hacia mí. Las ramas permanecían inmóviles, incluso cuando una brisa ligera atravesaba la zona. Ni un pájaro, ni un insecto, ni una señal de vida. Nada. Solo agua estancada y árboles quietos. Me arrodillé junto al borde para echar un vistazo al interior. La luz de la tarde caía en un ángulo extraño, como si se negara a tocar el agua directamente. El reflejo me devolvía una superficie oscura, que a ratos parecía sólida, a ratos líquida. Metí una mano en mi bolsillo buscando los guantes, distraído, y en ese segundo escuché un sonido que no provenía de ningún tubo ni de ninguna corriente natural. Un golpe sordo. Como si algo pesado hubiera chocado contra el concreto desde abajo. Mi respiración se detuvo un instante. Incliné la cabeza, sin atreverme a acercarme demasiado. El agua volvió a quedar quieta, pero solo por unos segundos. Porque entonces, emergió un movimiento bajo la superficie. Una ondulación lenta, profunda, que levantó un pequeño remolino sucio. Podía escuchar mi propio corazón. Era un sonido irregular en medio de un bosque que parecía contener la respiración conmigo. Debe ser un jabalí atrapado, pensé. Pero incluso esa idea sonaba absurda. Ningún animal grande podría haber entrado al canal sin dejar huellas en el camino. Además, lo que había visto esa sombra larga no era la forma de un jabalí. Era algo más alargado, algo que se movía con fluidez bajo el agua espesa. Miré alrededor una vez más. Nadie. Ni un trabajador. Ni un senderista. Ni un niño perdido. Nadie. Yo estaba completamente solo allí. Solo entre árboles silenciosos, un canal antiguo y ese olor a mar profundo que no tenía por qué estar en aquel bosque. Me senté sobre el borde de concreto, sosteniendo mi camcorder en una mano, sin saber que ese simple gesto iba a cambiar mi vida para siempre. En ese lugar, entre humedad, silencio y agua turbia, estaba a punto de presenciar lo que nunca debió existir en la superficie. La historia oficial decía que yo había sido enviado allí por un bloqueo de basura. Así lo registraron en el informe municipal. Así lo anotó mi supervisor. Y así se lo conté a mi mujer cuando volví aquella noche, todavía con la camisa húmeda de sudor frío. Pero la verdad es que aquel bloqueo llevaba semanas siendo reportado, y todos los trabajadores, incluido yo, tratábamos de evitar ese destino. No era el típico trabajo desagradable. Era otra cosa. Un mal presentimiento que no sabíamos explicar, pero que compartíamos sin hablarlo. El 27 de mayo del 2000, a la 1:37 de la tarde. Entré a la oficina municipal pensando que me mandarían a revisar tuberías cerca del centro del pueblo o a limpiar rejillas después de la ligera lluvia de la mañana. Sin embargo, mi supervisor, un hombre robusto con ojos siempre cansados, me miró con una expresión que no supe leer en ese momento. Tenemos otra queja del canal del bosque, me dijo, sin levantar del todo la mirada. Dicen que huele peor que nunca. Debes ir. Yo sé reconocer cuando alguien quiere librarse de un problema. Lo había visto demasiadas veces, mandar a otro para no enfrentarlo. Pero aquel día, la manera en que evitó mis ojos me dijo algo más, como si él también sintiera que ese sitio escondía algo que no encajaba. ¿Voy solo?, pregunté. Él solo asintió. Ni siquiera buscó a otro obrero para acompañarme. Y eso fue lo que más me extrañó. El protocolo decía claramente que toda inspección en zonas aisladas debía realizarse con al menos 2 trabajadores. Lo sabíamos de memoria. Pero nadie mencionó el protocolo ese día. Nadie trató de detenerme. Nadie hizo la menor pregunta. Fue como si todos estuvieran de acuerdo en una sola cosa, mejor enviar a uno que enviar a 2. Tomé mi bolsa con herramientas, la pala metálica, el gancho para retirar restos atascados, los guantes duros que ya casi no tenían importancia y la vieja camcorder municipal.
Ese aparato siempre me pareció ridículo. Pesado, torpe, con una pantalla diminuta que apenas mostraba lo que grababa. Pero era obligatorio registrar las reparaciones grandes. Nadie imaginaba que, ese día, la cámara iba a capturar algo que nadie en el municipio estaba preparado para aceptar. Salí del edificio municipal y caminé hacia el sendero que conducía al bosque. El aire olía a verano temprano, hojas secas, polvo tibio, alguna brisa salada proveniente del mar a varios kilómetros. Era un contraste brutal con lo que me esperaba allí dentro. Mientras avanzaba, pensaba en todas las veces que había escuchado comentarios extraños sobre ese canal. Vecinos diciendo que el agua hacía ruidos por la noche. Un agricultor que juró haber visto algo moverse bajo la superficie. Un grupo de jóvenes que, en los 90, se atrevió a entrar allí y salió diciendo que habían oído llantos debajo del concreto. Historias que sonaban como exageraciones, pero que ahora, caminando solo hacia ese lugar olvidado, empezaban a cobrar sentido. Cuando llegué a la entrada del sendero, vi una cinta rota que alguna vez marcó acceso restringido. Nadie la había repuesto. Nadie realmente se ocupaba de ese sitio. Era como si el canal fuera una carga que todos preferían dejar morir lentamente bajo musgo y silencio, pero que cada cierto tiempo exigía atención, como una herida infectada que supura de nuevo. Y yo, ese día, era el pobre desgraciado que le tocó atenderla. Respiré hondo. Ajusté la cinta de la camcorder sobre mi hombro y avancé hacia ese rincón del bosque donde la luz parecía quedarse atrapada, siempre más oscura de lo que debería ser. No sabía que, en pocas horas, desearía no haber seguido esa orden. No sabía que ese bloqueo no lo había causado basura, sino algo que nunca debió haber salido de las profundidades del agua. Apenas di los primeros pasos hacia el borde del canal, supe que algo no estaba bien. No era una intuición vaga ni un pensamiento paranoico. Era físico. El ambiente había cambiado. El aire, que antes era húmedo y ligero, ahora se sentía espeso, como si estuviera respirando a través de un paño mojado. Y el olor, ese olor era lo peor. No era el típico hedor de una alcantarilla bloqueada. No era basura fermentada. No era plástico quemado. Era algo más profundo, más orgánico, como si fuera el olor de una criatura que no debería existir fuera del mar. Era un olor salado, metálico, y al mismo tiempo dulce, pero de un modo enfermizo, que hacía que mi estómago se contrajera sin haber visto aún nada. Me quedé quieto, tratando de reconocerlo. Llevaba años limpiando canales, y jamás había sentido algo parecido. Un escalofrío lento me recorrió la columna, como una advertencia que mi cuerpo entendía antes que mi mente. Entonces escuché el primer ruido. Fue un sonido húmedo, un chapoteo grueso, como si algo grande se moviera bajo el agua pesada. No un pez. No un jabalí. No un animal que yo pudiera identificar. Era profundo, lento, arrastrado, como si algo estuviera tratando de deslizarse y fallara. Me acerqué con cuidado. Cada paso hacía crujir las hojas secas bajo mis botas, rompiendo el silencio absoluto del bosque. El sonido del agua volvió, esta vez menos intenso, como si lo que estaba bajo la superficie se hubiera detenido al escucharme. Sentí como los árboles se cerraban detrás de mí, formando un muro natural. Era una sensación irracional, pero real, no había vuelta atrás. Era como si el bosque entero estuviera esperando que yo siguiera acercándome. Mi camcorder golpeaba ligeramente mi cadera con cada paso. Ese golpecito constante parecía un latido que no era mío. Cuando finalmente me incliné sobre el borde del canal, el ruido regresó. Un golpe seco. Como si algo hubiese empujado el concreto desde abajo. El agua vibró. Se levantó una onda amplia que se expandió hasta los bordes. Algo enorme estaba allí, justo debajo de mí. Me aparté bruscamente, respirando entrecortado. Miré mi alrededor, el bosque seguía en completo silencio, como si la naturaleza se negara a intervenir. No había viento, no había pájaros, no había señales de vida. Parecía un espacio suspendido en el tiempo. Volví a mirar el agua, y entonces lo vi. No fue un cuerpo completo. No fue una figura clara. Fue una sombra, alargada, moviéndose con una fluidez inquietante bajo la superficie oscura. Era demasiado larga para ser un animal terrestre. Y demasiado gruesa para un pez. Además,
se movía con un ritmo extraño, casi humano en la parte superior, pero serpenteante en la inferior. Sentí mi garganta secarse. Me dije que tal vez era una bolsa grande de basura movida por la corriente. Mentí. Me dije que podía ser un tronco arrastrado por el agua. Mentí otra vez. Nada de lo que había visto se movía así. Nada natural hacía un movimiento tan silencioso, tan deliberado. La sombra desapareció tan pronto como había aparecido, como si hubiera descendido más profundo. Pero el agua quedó vibrando, un temblor leve que me recordaba que no estaba solo. Que algo sabía que yo estaba allí. Entonces, justo cuando estaba a punto de retroceder, algo más ocurrió. Un sonido, pero no de agua. Era un sonido húmedo, como una respiración contenida, una especie de jadeo casi humano, pero ahogado, distorsionado, como si viniera desde un lugar demasiado profundo. Me quedé paralizado. Ni siquiera pestañeé. Porque por un segundo, solo un segundo, tuve la sensación escalofriante de que lo que estaba allí abajo me estaba escuchando. Y peor aún, de que quizás ya sabía que yo había venido solo. No voy a mentir, cuando la vi por primera vez, mi primer instinto fue gritar y correr. Pero no lo hice. No podía. Algo en mí, una mezcla de miedo y fascinación, me mantuvo paralizado junto al borde del canal mientras lo imposible emergía ante mis ojos. Al principio solo vi un movimiento bajo la superficie. El agua se ondulaba, pesada, como si una sombra gigante estuviera intentando empujar hacia arriba. Yo sostenía la camcorder con manos temblorosas, sin atreverme a mirar demasiado, esperando que fuese solo un tronco arrastrado por la corriente, pero nunca fue eso. Entonces, lentamente, la sombra comenzó a tomar forma. Una espalda humana, aunque con proporciones extrañas. La piel era húmeda, brillante bajo el sol de la tarde, pálida pero sucia, cubierta de una fina capa de limo y de algo que no podía identificar del todo. Sus hombros eran estrechos y torcidos, y el pelo largo y oscuro colgaba empapado, pegado a su cuello y a la espalda, enredado con pequeñas ramas y hojas que se habían quedado atrapadas en él. Lo peor era la cola. No era como la de un pez hermoso de cuentos de hadas ni la de los dibujos animados. Era gruesa, marrón, con escamas irregulares que se mezclaban con parches de barro y limo pegajoso. Cada movimiento era lento, pesado, como si arrastrara no solo su cuerpo, sino también algo más que estaba adherido a ella. Porque lo había visto antes, un masa marrón y viscosa, adherida a su costado, se movía débilmente, como un organismo separado que parecía estar vivo y dependiente de ella al mismo tiempo. No podía entender qué era. No quería entenderlo. La criatura luchaba. Sus brazos finos y húmedos se aferraban a los bordes del canal, uñas largas y sucias raspando el concreto. Cada esfuerzo producía un sonido húmedo, un raspido de carne mojada contra piedra, acompañado de un gemido ahogado que no era humano, pero que se parecía demasiado a uno para que yo pudiera ignorarlo. El sol de la tarde reflejaba sus movimientos en el agua, creando sombras que se contorsionaban como si la superficie misma del canal estuviera viva y retorciéndose junto a ella. Mi corazón latía con fuerza descomunal. Mis manos empapadas, la camcorder temblando, el mundo alrededor reducido a ese instante y a esa criatura que estaba allí, frente a mí, intentando salir de un canal que jamás debió verla. Cada músculo de su cuerpo parecía en tensión, cada movimiento un grito silencioso que yo podía sentir, aunque no escuchar con claridad. No hice nada. No respiré. Solo grabé. Sabía que lo que tenía frente a mí era algo que nadie creería, algo que desafía toda lógica y todo sentido común. Pero allí estaba. Real y palpable. Y yo, un simple obrero municipal, había sido testigo de ello. Solo yo, solo en ese bosque olvidado. Después de unos minutos que parecieron eternos, la criatura finalmente se detuvo. Sus hombros se encorvaron un poco, su cola se tensó, y por un instante, sentí que estaba mirando hacia arriba, hacia mí, aunque aún solo podía ver su espalda. Fue un instante breve, pero suficiente para que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Su cabeza giró apenas un poco, y en ese momento supe que me había visto. Mi mano se aferró a la camcorder con fuerza. Nunca olvidaré cómo su movimiento hizo que todo el canal temblara levemente, como si mi presencia fuera un desafío que no debía haber existido. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar,
desapareció parcialmente, hundiéndose otra vez en el agua oscura y viscosa, llevándose con ella la masa marrón pegada a su costado. Quedé allí, temblando, sin poder moverme, con la grabación corriendo en la camcorder. Sabía que había capturado algo imposible. Y que jamás podría contárselo a nadie, sin que me tildaran de loco. No puedo describir del todo lo que sentí cuando finalmente la criatura me vio. No era un simple vistazo, era un reconocimiento. Como si supiera quién era, dónde estaba y, peor aún, que yo estaba allí solo. Durante toda mi vida había sentido miedo en distintas formas, tormentas en alta mar, perros salvajes corriendo tras mí, caídas desde altura, pero nada se compara con lo que sentí en aquel instante. Estaba detrás de un pequeño saliente de concreto, sosteniendo la camcorder con manos temblorosas. Cada segundo se sentía eterno. La criatura había estado luchando por salir, y ahora, con un esfuerzo final, giró la cabeza lo suficiente para que yo viera uno de sus ojos. Un ojo pálido, casi blanco, sin iris definido. Un ojo que parecía más vacío que cualquier cosa que hubiera visto. Pero al mismo tiempo estaba lleno de inteligencia y malicia, como si ese ojo pudiera penetrar mis pensamientos más profundos y juzgar cada uno de ellos. Su boca se abrió apenas un poco, revelando dientes irregulares y afilados, sucios de limo y de algo que no quise observar demasiado. No era una sonrisa. No era un gesto amistoso. Era una advertencia. Un recordatorio de que yo estaba fuera de lugar, de que no debería haber estado allí. El tiempo se detuvo. El mundo se redujo al parpadeo húmedo de ese ojo pálido y brillante, a la respiración cortada que me había quedado atrapada en la garganta, al peso de la camcorder que de repente parecía insuficiente para registrar lo que estaba frente a mí. Podía escuchar su respiración, si es que podía llamarse así, un sonido húmedo, ahogado, casi intestinal, que reverberaba en el canal. Cada pequeña ondulación del agua hacía que todo mi cuerpo temblara de terror. Por un momento pensé que iba a atacar, que se lanzaría hacia mí como un depredador salido de las profundidades del tiempo. Mi instinto gritaba, retrocede, corre, huye, pero mis pies parecían clavados al suelo. Mis manos solo podían sostener aquella grabadora vieja, mi único vínculo con lo que estaba ocurriendo, la evidencia de que aquello era real. Y entonces ocurrió algo que no olvidaré jamás. La criatura retrocedió lentamente. No de manera elegante, no con gracia, sino con una torpeza desesperada, como si la fuerza del canal la repeliera, como si su cuerpo supiera que el espacio de la superficie no le pertenecía. La masa marrón adherida a su costado se movió con espasmos, y finalmente, con un último empujón de su cola pesada, se hundió nuevamente en el agua oscura. El silencio volvió. Solo el goteo constante del canal y mi respiración irregular rompían la quietud del bosque. Pero algo en el aire había cambiado. Ya no era simplemente un canal abandonado. Ya no era solo un trabajo rutinario. Era un lugar que había revelado un secreto que no debía ser conocido. Mi cuerpo temblaba, mis manos sudaban, mi corazón golpeaba con fuerza descomunal. La camcorder todavía estaba encendida, grabando todo, y por un instante me pregunté, ¿y si nadie cree lo que he capturado? ¿Si destruyen la evidencia y me llaman loco? Pero la sensación más fuerte no era el miedo a no ser creído, era el miedo de que la criatura regresara. Miré una última vez el canal. No había movimiento. No había sombra.